Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Mobile. Luego de mucho tiempo, por fin vuelvo a sacar otro video de Need for Speed Mobile porque yo sé que muchos me lo han estado pidiendo. Pero bueno, primero que nada el juego no se ha cancelado, se sigue desarrollando, no está retrasado y sí se va a lanzar, solo para que ustedes lo sepan. Lo que pasa es que mucha gente anda nerviosa porque ustedes saben que este juego se lanzó primero oficialmente para China. O sea, se puede jugar completamente la versión de Need for Speed Mobile de China porque se lanzó básicamente, si no estoy mal, se lanzó el año pasado por septiembre tirando octubre. O sea, o antes, porque si no estoy mal, la gente de Tencent, de Team Studio, porque son los mismos que llevan Delta Force, lanzaron primero el Need for Speed Mobile en China y luego a los meses lanzaron el Delta Force Mobile en China. O sea, por si no lo saben, han tenido dos lanzamientos muy buenos la gente de China. Ahora, el motor gráfico que utiliza este juego es el Unreal Engine, lo están viendo visualmente. Para los que preguntan, pues, de qué va el juego, básicamente no es solo carreras. Acuérdense que es un mundo abierto. Tenés carreras competitivas, también puedes utilizar los coches de policía, puedes utilizar los helicópteros de policía. Básicamente tiene todo lo que debería tener un Need for Speed. No solo es ser piloto de carreras. Y pues hay muchos modos de juego, solo para que lo sepan. En fin, el juego debía lanzarse el año pasado, a finales de 2024, pero Electronic Arts decidió no hacerlo. ¿Esto es normal que haya pasado? Sí, es normal. No porque el juego no tenga el contenido, porque al fin y al cabo no sé si se han dado cuenta, pero la versión de China ha metido demasiado contenido el día de hoy. Pues Team Studios haciendo énfasis con la saga Need for Speed. Ha sido un rotundo éxito completamente el Need for Speed en China, así que no sería de pues esperarse que también lo sea completamente en lo que es a nivel global, teniendo en cuenta que No Limits, el Need for Speed, el último Need for Speed que se lanzó oficialmente, ha sido tremendo éxito, con más de 100 millones de descargas incluso, teniendo en cuenta que es un juego completamente gratuito y no tiene mundo abierto como lo que es este Need for Speed Mobile completamente. Y pues bueno, tenía ganas de hablar de este juego porque mucha gente me lo ha estado pidiendo. ¿Qué ha pasado? Bueno, el desarrollo del juego sigue intacto. Pasa lo mismo con el Warframe, que se lanzó primero en dispositivos bueno, iOS, y ahora por fin se va a lanzar para Android, pero oficialmente estamos hablando de que Need for Speed Mobile ya está a punto de lanzarse en este año. De este año no pasa, no hemos tenido betas de momento, seguramente vamos de un solo lanzamiento. La última vez que se promocionó fue dentro del Need for Speed Unbound. Ahorita Electronic Arts tiene por ende seguir con lo del Battlefield, que por cierto pronto vamos a hablar del Battlefield Mobile, que hay una posibilidad de que regrese un Battlefield completamente para dispositivos móviles, teniendo en cuenta que Delta Force se va a comer todo el mercado. Y si algo tengo en cuenta es que cuando las compañías ven de que una saga o una IP se quiere comer una parte del mercado, la cual ellos pueden hacer, pues siempre terminan sacando este juego. Te explico. Pasa lo que está ocurriendo al día de hoy con Need for Speed en dispositivos móviles. Al día de hoy, como ustedes saben, juegos como Car X Street, un simulador de carreras, de coches de tuneo, de drifting, entre otras cosas más, e incluso otros juegos como Master Racing, entre otros, ya se han lanzado oficialmente al público. Mientras tanto, Need for Speed Mobile, un juego arcade de coches, no se ha lanzado oficialmente al público y habrá que esperar mientras tanto. Need for Speed Mobile está previsto para lanzarse este año. Tengo entendido de que no se ha retrasado ni no se ha pausado el desarrollo del juego, lo quieren seguir puliendo. Pero voy a ser claro, conciso y preciso con ustedes. No sé si saben los requisitos del juego, pero en China los requisitos del juego pide Snapdragon 430. Básicamente, para hacerte una idea, tiene casi el mismo grado de optimización que el Delta Force Mobile. Entonces, básicamente cualquier tipo de dispositivo móvil lo va a poder correr. Esto está confirmado. Tengo entendido que lo que están haciendo con el Need for Speed Mobile es puliendo los últimos detalles para que el juego esté muy bien optimizado y que no haya problemas. Esto pasa porque Team Studios ha visto un patrón muy probable en lo que es el juego, en el sentido de que si un juego no sale bien optimizado, bien pulido, la comunidad lo va a desechar y lo va a botar y no le va a poner mucha intención. Esto pasa y ocurre por todos los juegos que han lanzado oficialmente para dispositivos móviles, incluso haciendo énfasis en Grid Legends, el cual ni en dispositivos de gama alta puede correr o no hay compatibilidad. Teniendo en cuenta eso de que también le pasó a Car X en su día, siendo un juegazo, pero no fue muy bien optimizado ni muy apoyado por la crítica cuando el juego de coches no salió de la mejor manera posible, optimizado con el rendimiento de la facultad del mismo juego. O sea, haciendo ver de que sí, o sea, se necesita optimización al día de hoy en dispositivos móviles, porque si un juego no sale optimizado y no lo pueden jugar ni siquiera la mayor cantidad de dispositivos compatibles, lamentablemente esto les puede afectar en nivel de ventas, monetización, y Tencent no quiere eso. Quiere asegurar de que el juego esté mediáticamente optimizado, distribuido y trabajado de la mejor manera. Por eso han hecho los últimos detalles y retoques de momento. El juego no se ha cancelado, no se preocupen, todos estamos a la espera
de un anuncio completamente de Electronic Arts, y viendo que el año fiscal ya va a finalizar ahorita en abril, se estima de que el juego se lance oficialmente para este año. Hay que recalcar algo, muchas compañías le tienen miedo a Grand Theft Auto, entonces tienen que sacar los juegos antes del lanzamiento de GTA 6 por cualquier cosa. Y me decía, pero eso es que tiene que ver con dispositivos móviles. Tiene que ver mucho. O sea, créeme, no importa que no sea de dispositivos móviles Grand Theft Auto. Cualquier juego, sea gratuito, de paga, tiene que lanzarse antes, un mes antes de la fecha que Rockstar no ha marcado. Sí, si Rockstar en cuanto marque esa fecha, te aseguro que la mayoría de juegos de ya sea dispositivos móviles, consola o PC no va a querer chocar con el lanzamiento de ese juego que se lanza oficialmente este año. Así que sí, lo más seguro es que en este año fiscal que ya va a finalizar lo tengamos seguramente para el segundo cuatrimestre con todas las optimizaciones y el rendimiento. Que por eso es que no se ha terminado de lanzar el juego. Está bien, está perfecto. O sea, con tal de que pulan el sobrecalentamiento y demás, está muy claro de lo que quieren hacer. Además de que pienso yo de que si el juego tiene un modo historia, tiene un modo ranked, un modo multijugador, un modo estilo de personalización muy equilibrado, pues vendrá bien. También me gustaría que quitaran lo del sistema de gacha, que no sea sistema de gacha, sino sea un sistema de solo adquirir cosas que sean visuales. Si vas a adquirir cosas compradas que sean solo visuales, a lo mucho, que no se vendan los carros, no se vendan los coches, como pasa con el Asphalt, como pasa con algunos Need for Speed, también estuvieron en dispositivos móviles. O sea, básicamente que se puedan conseguir los coches jugando, cosa que eso es lo que la mayoría de gente quiere, de que el juego se pueda disfrutar y que lo único que sea comprado sean cosas visuales, como para personalizar a tu personaje, personalizar algunas cosas del coche. No estoy diciendo que todo sea comprado, pero al menos que se note que la monetización no sea tan exigidamente exorbitante como la que tenemos al día de hoy en algunos juegos. O sea, ya sé que es de Tencent, siempre va a haber algunas que otras ruletas, pero al menos que los coches clase A, clase S, que son los mejores, como ustedes lo saben, no se necesite obviamente comprar con dinero real esos coches, o al menos de alguna manera la monetización no sea tan exigente para conseguir esos coches. Perdón. Es cierto que hay que monetizar el juego porque al fin y al cabo un juego de carreras como Need for Speed Mobile es un juego en el cual vas a invertirle mucho dinero para que sea muy bueno y esté muy optimizado. Así que básicamente lo siguen trabajando el día de hoy, no se ha cancelado para que ustedes lo sepan, y pues estaremos a la espera de anuncios de Electronic Arts. La última vez que lo vimos, que esto hay que comentarlo, fue en septiembre. La versión global de Need for Speed Mobile la vimos en el lanzamiento del último iPhone que lanzaron. Así que todo apunta a que lo vamos a tener seguramente antes del anuncio oficial de Apple. No creo que hayan pagado exclusividad. Sería tonto tener exclusividad al día de hoy en juegos de dispositivos móviles, por si se hacen la duda. Y no. Pueden estar tranquilos porque Need for Speed Mobile está al caer y lo siguen trabajando y lo están optimizando para que lo puedan jugar todos en Android y iOS de la mejor manera posible. Es lo que pasó con Delta Force para dispositivos móviles, que no se lanzó oficialmente para enero y lo dejaron muy pulido, y al fin y al cabo todo el mundo está muy contento porque el juego corre literalmente en cualquier patata móvil. Así que como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video del canal. Claro que sí.